Vamos al tema político municipal del día. Primer año de una legislatura municipal marcada por la llegada de nuevas fuerzas políticas a los salones de plenos. Las mayorías absolutas son cosa del pasado. También en Burgos, donde el alcalde asume que toca gobernar en minoría y el diálogo con la oposición. Reitera a Fernando Gómez que entregue su acta de concejal y a Ciudadanos que se integre en el equipo de gobierno. 14 ha alcanzado el equipo de gobierno, la oposición en este primer año. Proyectos que en su mayor parte todavía no están desarrollados, pero que permitirán construir, por ejemplo, el nuevo puente de las Rebolledas, la escuela infantil Riovena. Se ha creado el parque municipal de viviendas para afectados por desahucios y se renovarán las flotas de policía y autobuses. También se ha podido sacar adelante el pasado mes de abril el presupuesto. Y el acuerdo de unos presupuestos con mayor respaldo en toda la etapa democrática desde el año 78. Difícilmente se ha aprobado un presupuesto con solamente 6 votos en contra. Pero también ha habido desacuerdos con la oposición, aunque el alcalde hace una lectura positiva de la labor de los grupos, especialmente de Ciudadanos. Si quisieran incorporarse o implicarse todavía más en la ciudad, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de gobierno, desde luego, este alcalde, este equipo de gobierno, este Partido Popular, estamos abiertos y es más, creo que sería, si me permite la expresión, hasta positivo. Las mayores desavenencias llegaron de la mano del caso Gómez, el auténtico protagonista de este primer año de mandato. El acta que ocupa Fernando Gómez tiene nombres y apellidos. Esa acta se llama Marisol Carrillo. Un año en el que nos dejó Ana Lopidana, lo que obligó a una remodelación municipal. La calle, que dice no temer una moción de censura, está expectante ante las elecciones generales. Y es que el nuevo Ejecutivo tendrá que solucionar asuntos enquistados como la liberalización de la AP1, la renegociación del convenio del desvío o concluir infraestructuras que llevan años, si no décadas, proyectadas. Dialogando. Pues visto cuál es la visión que tiene Javier Lacalle de este primer año de gobierno, de esta nueva legislatura. Llama la atención, Carmen, que es como el novio que pide la mano a la novia, ¿no? En este caso a Ciudadanos, claramente, ya lo ha dicho, entrad conmigo al equipo de gobierno que seréis más que bienvenidos. La verdad es que aún así tampoco tendría mayoría absoluta a la hora de tomar decisiones en la actualidad. No la tendría ni aunque hubiese tenido los 10 concejales todavía en el Partido Popular. Y bueno, pues lo que es verdad que el Gobierno desde el principio ha estado en una posición bastante débil, primero porque está en minoría, segundo porque le ha costado y le sigue costando asumir que se gobierna de diferente manera cuando uno está en minoría que cuando está en mayoría, y de vez en cuando vemos pues esas maneras de hacer las cosas como que pudieran hacerlo, como que pudieran decir esto lo quiero hacer así, lo voy a hacer, cuando realmente ya no pueden hacer eso, tienen que entablar consensos. A mí me llama la atención alguna de los logros que, bueno, pues que el alcalde dice haber conseguido, porque la gran parte de ellos realmente son propuestas del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, y el más importante de ellos es la aprobación del presupuesto. El Partido Socialista en esta ocasión quiso ser responsable. Si no hubiese sido por el Partido Socialista no habría presupuesto en la ciudad de Burgos, y por lo tanto bueno, pues hizo una propuesta de inversiones, una propuesta de gasto, en gasto social, fomento del empleo, etcétera, que al final cuajó y que gracias a ello pues ahora tenemos un presupuesto positivo para la ciudad. Por lo tanto, me hubiera gustado ver algún tipo de, no sé si agradecimiento, pero bueno, algún tipo de reconocimiento de esa labor de oposición, porque muchas de las cosas, como digo, tanto el puente de Rebolledas como el acuerdo de autobuses, como la promoción como la creación de esta empresa de promoción de ciudad de Parmusa que se va a crear, como muchas otras cosas, son propuestas del Partido Socialista, y por lo tanto el Partido Socialista ha querido que la ciudad siga avanzando. O sea, perdona un segundo, ¿tú crees que este equipo de gobierno se achaca el logro, ¿no?, de este determinado número de proyectos solamente a su gestión? Pero es que hace no demasiado tiempo, vamos a ver una de las fotografías que también editaba el Grupo Municipal Socialista, hacía prácticamente lo mismo. Ahí lo tienes, ellos son los responsables de que todo esto haya sido posible. Entonces, ¿en qué quedamos? Bien, no, es que yo creo que efectivamente estas son propuestas socialistas, y si se le pregunta al alcalde directamente no lo podrá negar. Es más, si miramos la hemeroteca lo veremos. Veremos ruedas de prensa de personas del Partido Socialista proponiendo cosas que luego al final, incluso por ejemplo el plan de distritos, se ha acordado
digamos, asumir las propuestas que el Partido Socialista proponía. Esto es positivo, yo creo, es positivo porque para la ciudad es algo positivo que avancemos en bastantes campos, ¿no? Luego hay otras cosas de las que habla como logros que tampoco son logros, como por ejemplo la reducción de la deuda en 23 millones de euros. Bueno, lo único que ha hecho este equipo de gobierno es pagar lo que se debía, como cuando uno paga la hipoteca de su casa a fin de mes, pues le llega tanto y es lo que paga, es lo que ha hecho el equipo de gobierno. No ha pagado ni un euro de más de lo que debía pagar. Sí, lo único que ha hecho es verdad que hay un momento en el que se han hecho una serie de inversiones sostenibles y para hacer esas inversiones había que aplicar la misma cantidad a reducción de deuda, pero también es lo que le exige la ley, por lo tanto solo ha cumplido la ley. Luego habla, por ejemplo, de un superávit millonario. Y yo creo que es tan malo tener un déficit millonario como un superávit millonario, porque si tienes déficit mal, pero es que si tienes un superávit de 23 millones me parece, es que estás haciendo algo mal, o no has previsto bien los gastos, o no has hecho las inversiones que tienes que hacer, o estás cobrando de más a los ciudadanos de Burgos en impuestos. Bien, René, ¿cuál es tu visión sobre el balance que ha hecho hoy el equipo de gobierno en la persona de su primer edil Lacalle? No, creo que todavía es un poco temprano, ¿no? Es un balance de un año, un balance con intenciones, con cosas que se han hecho, y yo creo que sí que hay que hacer una reflexión. Muchos ciudadanos burgaleses, cuando se planteó este nuevo escenario político, hace un año justamente, pues teníamos miedo de que quizá la falta de cultura, de diálogo que existía pues en el ayuntamiento, que había tenido mayorías absolutas o había tenido grupos que tenían potentes apoyos muy sólidos, ¿no? Pues llevara a una ingobernabilidad del ayuntamiento, ¿no? Y yo, bueno, pues creo que tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de los grupos de la oposición, por parte del equipo de gobierno se le está viendo cintura para pues negociar, y también la responsabilidad de otros grupos políticos, como puede ser el Grupo Político Socialista o como puede ser Ciudadanos, pues vemos que se están llegando a acuerdos de ciudad y que, bueno, pues cosas que pueden ser buenas para la ciudad están saliendo pues con un consenso bastante amplio. Bien, pues vamos a presentar a nuestra invitada que nos visita hoy, que visita las noticias de la 8, es la hasta hace poco senadora popular por Burgos, Begoña Contreras, y candidata de nuevo en estas elecciones del 26J a aspirar al mismo puesto. Begoña, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, bienvenido. Es un placer recibirte. Buenas noches. ¿Qué te parece el análisis que se está haciendo en esta mesa del trabajo de tus compañeros del Partido Popular en el consistorio de la capital? Pues la verdad que coincido con lo que ha dicho René, también en parte de lo que matizaba Carmen, que como es concejala del Grupo Socialista, pues conoce bien también el ayuntamiento, ¿no? Yo en este año de legislatura municipal, la verdad es que me llena, por un lado, de satisfacción el que el Grupo Popular haya sido capaz de sacar los presupuestos adelante. Y el sacar los presupuestos adelante significa pactar, y significa ceder, y significa coger las medidas y las propuestas del Partido Socialista. Y en ese sentido es en lo que también me hubiera gustado en la anterior legislatura fallida que hemos tenido a nivel nacional, que hubiera habido ese mismo talante de diálogo y de consenso por parte del grupo mayoritario, que era el Partido Popular, con el Partido Socialista, que era la segunda fuerza política de este país. Y en ese sentido, respecto al ayuntamiento, yo creo que no está mal reconocer los méritos, que a lo mejor hemos visto solo un corte del alcalde, del señor Lacalle, en la valoración de esta mañana, pero a lo mejor seguramente quién no va a ser tan consciente como él que saber lo que ha costado sacar adelante esos presupuestos y lo que ha habido que negociar. Todos los que vivimos aquí lo hemos visto durante largas semanas, esas negociaciones que decía Carmen, del puente de la Rebolleda, de todas las partidas y las inversiones que vosotros habéis priorizado y habéis puesto como base para poder dar esa, entre comillas, abstención a los presupuestos. Y yo creo que eso es la nueva forma de gobernar, lo que quieren ahora mismo los ciudadanos a la hora de votar. No quieren mayorías absolutas, quieren que haya pactos, que haya consenso, que haya diálogo y que se llegue a acuerdos de salir para adelante, no de paralizar, pero de entenderse los grupos y de entender en la prosperidad de la ciudad, lo que decía René. ¿Pero crees que se corre el riesgo de entrar en un juego de egos? Y por eso quiero decir, yo he hecho esto, lo mismo se adjudica el otro, y así el mensaje que damos a la ciudadanía igual no es el más adecuado. No, yo creo que la ciudadanía no es tonta y tiene capacidad para discernir lo que está pasando. Y yo creo que si las propuestas de los grupos de la oposición son claras y son fáciles de poder ser asumidas,
Está bien que los ciudadanos sepan que esto se prioriza respecto a esto otro, porque hemos hecho una buena gestión económica. Yo creo que no cabe la menor duda que esa reducción de la deuda del ayuntamiento pues es un éxito, no sé si del concejal responsable del área o de toda la corporación, pero con esa buena gestión económica se puede luego llevar a cabo esas inversiones que decías tú. Eso de que haya mucho superávit, ahora hay superávit, pero no se va a quedar en superávit. Habrá que empezar a priorizar inversiones, inversiones productivas, que yo creo que es lo necesario, ¿no? A mí me parece que la gente no es tonta para saber lo que se ha hecho gracias a quién, ¿no? Esa misma pregunta que le hacía de si corremos el riesgo de caer en un juego de egos y de colgarnos las medallas todos, las mismas medallas. ¿Crees que se corre el riesgo ahora mismo en este ayuntamiento de hacer eso, a juzgar por toda la publicidad y las fotografías que hemos visto tanto de un partido como de otro, ¿no? El uno diciendo lo que ha hecho y el otro que su responsabilidad, su forma de actuar ha permitido que se hiciera eso, René? Hombre, yo creo que lógicamente cada uno de los grupos y cada una de las personas representadas en el ayuntamiento pues tratan de dejar claro cuál es su aportación y cuál es su grado de implicación en la gobernabilidad de la ciudad. Yo creo que no se caerá en juego de ego. Yo creo que es razonable que cada uno trate de demostrar en qué está contribuyendo al gobierno y a la mejora de la ciudad. Carmen. Sí, no solo eso, sino desde el PSOE también lo que se quiere hacer llegar a la ciudadanía, que yo creo que se viene diciendo desde hace tiempo y yo creo que la ciudadanía lo sabe, pero bueno, es algo que queremos que quede claro, es que en el PSOE se está preparado para gobernar, llegado el caso, tanto si es en minoría en esta legislatura como en un futuro. Yo lo que no me gustaría dejar pasar esta oportunidad sin citar algunos puntos negros que me parecen fundamentales que han pasado durante este año, y es primero la salida de otro concejal del Grupo Municipal Popular por pues irregularidades, dejémoslo así. Pero es que no es la primera, es que en la legislatura pasada 2 concejales tuvieron que dimitir también por este tipo de temas. Hemos contado la información. De comportamientos irregulares, y por lo tanto, bueno, pues esto me parece algo grave, desde luego no se está dando ejemplo desde el Partido Popular. Y luego hay unos temas de ciudad que me parecen cruciales y que no se han solucionado. El tema de los consorcios, los 2 consorcios, es una losa que está encima del ayuntamiento y que se va parcheando, pero en cualquier momento está a punto de explotar muchas veces y puede seguir así. Yo creo que eso hay que darle una solución definitiva. Y ya por último, el desvío ferroviario que se ha comentado efectivamente, que es un tema también de muchísimos millones de euros y que hay que dejar zanjado. Bien, pues para cerrar el capítulo municipal, estamos hablando de los populares, pues vamos con los socialistas, porque ellos van a esperar hasta el día 13 de junio para hacer un balance de este primer año de legislatura, porque es ese día el que coincide con la toma de posesión. Hoy los socialistas se han centrado en exponer el estado en el que se encuentran las inversiones comprometidas en el presupuesto de este año. Advierten al equipo de gobierno que van a seguir vigilantes. Hace casi mes y medio que se aprobaron definitivamente las cuentas de este año, un presupuesto al que se comprometieron varias inversiones por un montante de 6,5 millones de euros. El PSOE ha elaborado un documento donde detalla el grado de ejecución de cada una de ellas a día de hoy. De momento, están satisfechos. Pero también es verdad que hay algunas, por ejemplo, como he mencionado expresamente, el concurso de ideas del aparcamiento para el barrio de Gamonal, o lo que es esos 200.000 euros que se están previsto destinar para la administración electrónica, no sabemos nada. Pero advierten que seguirán vigilantes para su cumplimiento a final de año. Por otro lado, los socialistas han votado en contra de la firma de 3 convenios de colaboración con la universidad, el CEI y la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar. Piden se retrase hasta que entre en funcionamiento la nueva sociedad de promoción. No podemos engañarnos a nosotros mismos y este año volver a actuar como si no tuviéramos que aprobar esos estatutos pasado mañana. La nueva sociedad de promoción es la que debe conveniar en cualquier caso este tipo de actuaciones con estas instituciones. El 13 de junio el PSOE realizará un balance de este primer año de legislatura, pero ya ha avanzado como destacado sus aportaciones en los acuerdos municipales y el cumplimiento de sus compromisos electorales frente a un equipo de gobierno, dicen, débil y sin capacidad para dirigir. Bien, pues vamos a aprovechar la presencia de nuestra invitada, Begoña Contreras, que es la candidata popular por Burgos al Senado, a que nos cuente cómo afronta esta campaña electoral próxima a empezar y si hay muchas diferencias con la anterior, después de una legislatura fallida, desgraciadamente para todos. No, la campaña no va a ser muy diferente. Nosotros nos mantenemos en la misma línea en la campaña.
Lo diferente yo creo que es el retrato que se ha hecho ya de la situación política actual española. Estos 4 meses yo creo que han servido para que los votantes pues hayan evaluado un poquito más, sobre todo las fuerzas emergentes, ¿no? Y también los comportamientos de algunos, ¿no? Entre otros del Partido Socialista. El Partido Socialista ha estado 4 meses con la negación total a algo que es llamativo y a mí me parece que le pasará una gran factura al señor Sánchez, la negación total a hablar con 7.300.000 españoles representados en el Partido Popular y luego las otras 2 fuerzas emergentes que han estado, bueno, pues retratándose respecto a ese año que comentabas tú de legislatura en los que ya también ellos están gobernando otras ciudades, ¿no? Y es lo que ha cambiado de la anterior campaña del 20 de diciembre a la del 26 de junio. Los españoles saben más de cuáles son sus candidatos, saben más lo que van a presentar, lo que proponen, qué partido es más moderado, qué partido tiende puentes y qué partido tiene propuestas positivas de progreso, de trabajo, de diálogo, etcétera, y qué partidos son el negarse a hablar o la radicalidad de otros que quieren acabar con todo lo que estaba funcionando. ¿Te sorprende que, a pesar del desgaste que tiene que conllevar a un equipo de gobierno el hacerlo y encima en estas circunstancias económicas tan malas, negativas para todos, evidentemente, ¿no? Llevamos muchos años de crisis económica, a pesar de eso, las encuestas dan al Partido Popular como el partido más votado? Esto es algo que mucha gente no puede entender. Hombre, yo creo que, yo sí que lo entiendo. Yo entiendo muy bien que los españoles tienen cierta sensatez a la hora de las políticas, como decía antes, las políticas que dan cierta certidumbre, ¿no? Que no son, sobre todo cuando se va a votar a líderes nacionales, pues que van a vigilar tus pensiones, que van a vigilar lo que es el Estado, lo que es la unidad del país, lo que es el futuro de tu país en Europa. Yo creo que en ese sentido no estamos hablando de una inversión de, como hablabais antes, de un ayuntamiento, de un puente, la Rebolleda o tal. No, es que estamos hablando de cosas que son vitales, que son el crear políticas para que exista más empleo, para que exista crecimiento económico, para que nuestros jóvenes tengan posibilidad de tener acceso a una enseñanza pública, gratuita, de calidad, etcétera, para el derecho a una sanidad universal, gratuita y demás, para que el estado de bienestar esté asegurado. Pues entonces ahí la gente es más tranquila, es más madura y no quiere radicalidades, quiere moderación y quiere que no se juegue con lo suyo, con lo nuestro, ¿no? Porque eso es el bienestar de todos. Tú que realmente llevas tantos años en el Senado, dime, ¿realmente sirve para algo esa reforma que se quiere hacer? Bueno, algunos abogan por la desaparición ya directamente, ¿no? ¿Es necesaria? ¿En qué sentido? Hombre, yo creo que es necesario porque un sistema democrático en general es básico que sea bicameral, ¿no? Es básico en todos los países demócratas civilizados, existen 2 cámaras como primera y segunda lectura y como representación de territorio y representación de población. Yo creo que en ese sentido las 2 grandes fuerzas políticas de este país, incluso las demás, estamos de acuerdo. Que la reforma del Senado sea necesaria, venimos hablando de ello tanto que ya la gente creo que ni confía en que se vaya a realizar. En esta pasada legislatura se inició y se inició con una ponencia en la que participaron muchos expertos de otros países para hacer un sistema bicameral parecido al Estado alemán, sin el federalismo de los diferentes landes, pero con esa referencia, con la misma referencia que pasa en Francia, etcétera. Y estaba bastante avanzado, solo que en el final de la legislatura encallamos porque ya se presentó el nuevo proceso electoral y había unas discrepancias entre las 2 grandes fuerzas, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y se pensó en reiniciarlo a partir del 20 de diciembre en la próxima legislatura. En esta ha sido fallida y no ha habido tiempo a nada, pero yo espero y confío que se haga, y que se haga para que esa Cámara sea de primera lectura de los temas autonómicos, porque eso es la verdadera necesidad, que todas las leyes de incidencia autonómica
pasen por el Senado como Cámara de primera lectura y exista una mayor uniformidad dentro de las comunidades autónomas, porque no debemos de dejar que nuestro país tenga diferentes autonomías con diferentes velocidades, con diferentes legislaciones. Tenemos que unificar todo eso y yo creo que el Senado sería la Cámara perfecta para hacer esa labor. Bien, pues última reflexión en la mesa, 30 segundos para cada uno. René. Sí, la verdad. Ahí lo que ha contado Begoña, claro. Sí, sí, por supuesto, sí. Me parece muy interesante lo que decía y comparto con ella la idea de que el Senado es una institución que debe mantenerse con esa reforma tan necesaria, ¿no? Esa reforma tan necesaria y que verdaderamente el Senado sea percibido como un elemento útil, ¿no? Útil y válido para los ciudadanos. Carmen. Bueno, Begoña hablaba de la negación total del PSOE. Bueno, yo creo que no es la negación total a negociar con el PP. Más que negación total, yo lo que creo es que el PSOE representa una alternativa a las políticas del PP de estos años, una alternativa a los recortes de todos esos derechos y por lo tanto es difícil llegar a acuerdos con el partido que ha hecho lo contrario de lo que a nosotros nos hubiera gustado hacer. Cuando habla ahora de sanidad pública universal, bueno, universal depende, no siempre ha sido universal. Para el tema de inmigración, etcétera, pues el PP no hemos estado de acuerdo siempre en lo que ha dicho el Partido Popular. En educación lo mismo, subiendo las tasas de las universidades, etcétera, pues eso no es público y universal y, en fin, entonces, bueno, no podemos estar de acuerdo en muchísimos temas. Es difícil que lleguemos a algún acuerdo. Pues no podemos entrar en debate porque estamos agotando nuestra mesa de actualidad y además Begoña Contreras supongo que se querrá marchar a descansar pronto, ya que mañana tiene que recibir a su jefe, el presidente en funciones, el señor Rajoy, que viene invitado a Burgos por el Diario de Burgos en su 125 aniversario y por el Banco Popular con motivo precisamente de estas charlas coloquio que están organizando con todos los líderes nacionales de los grandes partidos. Previamente, antes de esta charla coloquio, visitará las instalaciones de las obras de Campo Frío y de Navidul. Begoña, mucha suerte en esta campaña. Gracias. Y que vaya todo lo mejor que usted desea. Sin duda alguna, y con la colaboración de los votantes, eso es lo que esperamos para sacar adelante nuestra provincia y nuestro país. Gracias. Buenas noches. Y gracias también a René Payo, Carmen Hernández. Un placer como siempre. Igualmente. Buenas noches. Descanséis.